Cuando hablamos de los derechos humanos en el Islam, debemos considerar que estos derechos fueron otorgados por Dios y no por un gobernante o una asamblea legislativa. Los derechos otorgados por gobernantes o asambleas pueden suspenderse de la misma manera que han sido concedidos. En el Islam, los derechos humanos son conferidos por Dios y, en consecuencia, ninguna asamblea legislativa del mundo, ningún gobierno de la tierra, tiene el derecho de abrogarlos. Tampoco se trata de los derechos humanos fundamentales conferidos sobre un papel para ser exhibidos y luego denegados en la realidad. Las proclamaciones y resoluciones no pueden ser comparados a los derechos que Dios sanciona, ya que los primeros no se aplican a todas las personas. En cambio, los segundos constituyen un compromiso permanente para todo creyente. Citaremos algunos textos del Corán y la tradición profética que hace 1400 años mencionaron los derechos humanos garantizados por el Islam. Primero, el derecho a la vida y el respeto a la propiedad. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam declaró en el sermón que pronunció durante la peregrinación: vuestras vidas y vuestros bienes son sagrados. Segundo, la salvaguarda del honor. Dice en el Sagrado Corán: creyentes, no os burléis unos de otros. Dice también: no os difaméis. Dice también: no os pongáis apodos ofensivos. Y dice también: no habléis mal del ausente. Tercero, la inviolabilidad de la privacidad. Dice el Sagrado Corán: no os espiéis. Y dice en otro versículo: no entréis en una casa sin tener el consentimiento de sus habitantes. Cuarto, las libertades individuales. El Islam estipula que ningún ciudadano puede ser encarcelado hasta que su culpabilidad se pruebe ante un tribunal de justicia. Proceder al arresto de un hombre por una simple suposición y encarcelarlo sin haberle dado la posibilidad de defenderse no está admitido en el Islam. Quinto, el derecho de mostrar disconformidad ante la injusticia. Dice el Sagrado Corán: a Dios no le place que habléis con términos impropios en público, pero no seréis reprochados si lo hacéis en respuesta a una opresión. En el Islam, todo poder y toda autoridad pertenecen a Dios, que delega parte de su administración en los seres humanos. El gobernante debe ser extremadamente respetuoso hacia su pueblo. Todo esto fue ratificado por el primer califa en la historia del Islam, quien declaró en su primer discurso: cooperad conmigo si obro bien, obedecedme siempre que obedezca los mandatos de Dios y su profeta, pero no me debéis obediencia alguna si me alejo de este camino. Sexto, la libertad de expresión. El Islam reconoce el derecho a la libertad de pensamiento y expresión de todos sus ciudadanos, y que ésta sea utilizada al servicio de la verdad y la virtud, y no para la difusión de la malicia y la corrupción. El concepto islámico de la libertad de expresión no consiente en ningún momento utilizar un lenguaje ofensivo o injurioso con el pretexto de la libertad de crítica. Séptimo, la libertad de asociación. El Islam reconoce también el derecho a asociarse y formar organizaciones. Este derecho está contemplado dentro de las reglas de la jurisprudencia islámica. Octavo, la libertad de conciencia y convicción. El Corán proclama: no está permitido forzar a nadie a creer. Noveno, la protección de las libertades religiosas. Paralelamente a la libertad de conciencia, el Islam reconoce al individuo su derecho a ser respetado por sus convicciones religiosas y le garantiza que nada atentará contra este derecho. El Corán dice: no está permitido forzar a nadie a creer. Décimo, el derecho de asistencia a las necesidades básicas. El Islam reconoce a los necesitados el derecho a ser ayudados y asistidos. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: toda persona que tenga excedente debe contribuir a satisfacer las necesidades de los pobres y los más desvalidos. Décimo primero, la igualdad ante la ley. El Islam afirma que los ciudadanos deben disfrutar de una igualdad completa y absoluta ante la ley. Décimo segundo,
Los gobernantes y ricos no están por encima de la ley. Una mujer perteneciente a una familia noble e influyente fue arrestada por un robo. El caso fue llevado ante el profeta sallallahu alayhi wa sallam, y algunas personas pidieron la conmutación de la pena. Pero el profeta respondió: las naciones que os precedieron fueron destruidas por Dios, porque solían castigar al débil por un delito y dejaban libre a los nobles a pesar de sus crímenes. Por Dios, quien posee mi vida en sus manos, juro que si Fátima, mi hija, cometiese ese crimen, le habría aplicado la pena correspondiente. 13. El derecho a participar en los asuntos del Estado. El Sagrado Corán describe el marco correcto para esta participación. Dice en el Sagrado Corán: no tomarás ninguna decisión sin antes consultarlos. Y dice en otro versículo: bienaventurados aquellos que consultan para resolver sus asuntos. En resumen, debe quedar claro que el Islam atiende a aplicar los derechos humanos arriba mencionados, así como otros, no solo para ofrecer auténticas garantías, sino para invitar a la humanidad a trascender hacia un nivel sublime en sus interrelaciones, dejando tras de sí las prejuiciosas líneas creadas por el parentesco de sangre, la superioridad racial y los privilegios económicos. El Islam invita a la humanidad a alcanzar un nivel de existencia en el cual el ser humano, gracias a sus cualidades interiores, pueda realizar el ideal de la fraternidad humana. La moral y los valores. El Islam ha establecido derechos universales y fundamentales para la humanidad, los cuales deben ser observados y respetados bajo cualquier circunstancia. Para lograr el cumplimiento de estos derechos, el Islam no solo proporciona las garantías legales, sino que también presenta un sistema moral eficaz. Todo lo que conduce al bienestar del individuo o de la sociedad es moralmente aceptado y desarrollado, y cualquier cosa que sea injuriosa es rechazada. El Islam concede tanta importancia al amor a Dios como hacia el hombre, sin caer en formalismos. En el Sagrado Corán leemos: la piedad no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente, sino que consiste en creer en Dios, el día del juicio, los ángeles, los libros revelados, los profetas, hacer caridad, a pesar del apego que se tiene por los bienes, a los parientes, huérfanos, pobres, viajeros, insolventes, mendigos y cautivos, hacer la oración, ofrecer ayuda solidaria a los más necesitados, cumplir con los compromisos contraídos, ser paciente en la pobreza, la desgracia y en el momento de enfrentamiento con el enemigo. Esos son los justos y esos son los temerosos de Dios. En este versículo del Sagrado Corán se nos ofrece una bella descripción del hombre piadoso, donde se establecen reglas para su salvación, manteniendo su mirada en el amor a Dios y también al prójimo. Se plantean en este versículo 4 directrices. Primero, nuestra fe debe ser verdadera y sincera. Segundo, debemos estar preparados para demostrarla con actos de caridad al prójimo. Tercero, debemos ser ciudadanos ejemplares, apoyando todas y cada una de las obras benéficas. Cuarto, nuestra alma debe estar firme ante todas las circunstancias. Este es el patrón sobre el cual se juzga una forma de conducta en particular, calificándola como buena o menos buena, y ello constituye el núcleo alrededor del cual debe moverse toda conducta moral. Pero antes de establecer algún precepto moral, el Islam implanta firmemente en el corazón del ser humano la convicción de que su compromiso lo adquiere integralmente con Dios, que lo ve en todo momento y en todo lugar, y que podrá esconderse de todo el mundo, menos de Él, que podrá engañar a todos, pero no podrá engañar a Dios, y que no podrá esperar mejor recompensa que la que Dios le conceda. De esta manera, al establecer como objetivo de la vida del ser humano la complacencia de Dios, el Islam creó el más alto patrón de moralidad posible. Esto deberá conducir a un futuro sin límites para la evolución moral de la humanidad. Al convertir la revelación divina en fuente principal del conocimiento, se garantiza la permanencia y la estabilidad de los patrones morales que permitan un margen razonable para ajustes genuinos, adaptaciones según lo permita la legislación,
aunque no para perversiones, desviaciones, relativismos absurdos o libertinaje. El Corán establece una identificación propia con la moralidad, basada en el amor y en la devoción a Dios, que impulsará al ser humano a obedecer la ley moral voluntariamente, sin necesidad alguna de presión externa. A través de la fe en Dios y en el día del juicio, se genera una fuerza que permitirá adoptar la conducta moral de forma sincera y seria, con toda devoción del corazón y del alma.